Hola, bueno, buenos días ahí a todos los que están conectados, a todos y todas quienes se conectaron hoy. Mi nombre es Joana Pozo, yo soy encargada de participación ciudadana de la Superintendencia de Salud. Yo estoy acá en Santiago, sí, ya en la región metropolitana. Em, Me pidieron igual hablar respecto del rol nuestro, que siempre es como un tema no tan ampliamente conocido. Entonces, un poco hacer ahí, vamos a ir haciendo como el contexto desde donde nos instalamos nosotros como institución. eh, Indicarles además que dentro del gran sistema de salud que nosotros tenemos en Chile, em, la Superintendencia de Salud junto con otros organismos que componen este sistema, que son los organismos autónomos que tiene el Ministerio de Salud. Ustedes conocerán, ¿cierto?, que está la Central de Abastecimiento, conocida como la CENABAS, que también es un organismo autónomo. Está el Instituto de Salud Pública, ¿cierto? El FONASA, que es el Seguro Público, y nosotros, que es lo que se conoce ahora como Superintendencia de Salud. La superintendencia tiene ahí una historia más o menos reciente dentro de lo que es el gran sistema, ¿cierto? En la década de los 90 se conoce como o se inicia, ¿cierto?, como una superintendencia de ISAPRE, solo para el sistema privado. Existía, cuando nacen, ¿cierto?, las conocidas instituciones de salud previsional conocidas como ISAPRES, ¿cierto? Entonces, nacen en ese minuto como superintendencia de ISAPRE para regular el sistema privado, pero en el año 2005, con la reforma de salud, ya con la ley de autoridad sanitaria en ese minuto, se crea como institucionalmente como lo que se conoce ahora como Superintendencia de Salud, ya donde eh, se se le suman, ¿cierto?, algunas otras atribuciones que tienen que ver principalmente con, no solo con regular el sistema privado, sino que también fiscalizar el seguro público, que es conocido como el FONASA, ¿ya? Ahí vamos a ir avanzando. Quiero saber, Pilar, si se ve la presentación ahí. Sí, se ve. Ya, listo. Bueno, siempre comenzamos, ¿cierto? Como con la misión institucional, que es como bien amplia, si ustedes la leen ahí, es como nosotros decimos, es nuestro propósito, es nuestro fin hacia donde queremos avanzar, ¿cierto? Que es velar, proteger y promover el cumplimiento igualitario de los derechos de las personas en salud, ¿ya? Ese es como un objetivo súper amplio y como siempre decimos nosotros es hacia donde queremos apuntar. Muchas veces, obviamente que a lo mejor nos quedamos cortos, pero hacia allá es donde tenemos No que te ir, importa de ¿cierto? la cosa. Apuntando. Yo me... Eh, Chuta, hay un micrófono abierto ahí eh, para que podamos ir avanzando. ¿A quiénes protegemos nosotros? Y ahí importante decir que nosotros además como superintendencia no solo vemos el sistema público, sino que también las personas que se atienden en el sistema privado, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que proteger, ¿cierto?, a más de 20 millones de personas, que somos todas las personas del país. Si ustedes se dan cuenta en el, eh, en la imagen que está acá al lado, dice 17,1% de millones de personas que están en FONASA. O sea, yo diría que casi ya bordeamos como, vamos entre el 85% de las personas que están en el seguro público, ¿ya? En el ámbito privado hay alrededor de 2,5 millones de personas y en el sistema de las Fuerzas Armadas, que es un subsistema cerrado, ¿cierto? Em, que alrededor de 400.000 personas que siguen en ese sistema, ¿ya? Pero nosotros como institución lo que tenemos que proteger, ¿cierto?, es a todas las personas independientes de la situación previsional que ésta tenga. Em, Como yo les decía, la superintendencia, ¿cierto? Como se conoce ahora como Superintendencia de Salud, nace al alero en el año 2005, ¿cierto? Se le fijan algunas otras atribuciones que no tenía, que principalmente con la ley de autoridad sanitaria se crea, ¿cierto?, lo que se conoció en ese minuto como auge, ¿se acuerdan? Que eh, nace, ¿cierto?, todo lo que correspondía como al acceso universal de garantías, conocidas como auge, en el año 2005 con esta ley de autoridad sanitaria. ¿Ya? Por lo tanto,
Una de las principales funciones que se le encomiendan, ¿cierto?, a esta superintendencia era supervigilar, ¿cierto?, y controlar, seguíamos controlando, ¿cierto?, a las instituciones privadas que también se le incorpora estas garantías que ahora conocemos como garantías explícitas en salud, que son las GES, ¿cierto?, que están en el ámbito público y privado, ¿ya? En el FONASA, ¿cierto? Que son, ya vimos que son más del 85% de la población, y las personas que están en las instituciones de salud previsional y SAPRE, que también tienen derecho a estas garantías explícitas. ¿Ya? Por lo tanto, una de las funciones centrales que tiene la superintendencia es velar por que se cumplan, ¿cierto? Las obligaciones que están en relación a estas garantías, ¿ya? Tanto en el ámbito público como en el privado. Y en el ámbito privado sigue también estableciéndose otras obligaciones como eh, que se cumplan los que dicen los contratos de salud, porque la gente que está en ISAPRE firma un contrato individual, a diferencia de lo que de las personas que están en FONASA, que es un seguro público, digamos. Y bueno, las leyes y reglamentos que la rigen. La otra función principal que también nosotros tenemos y la vamos a abordar en un ratito es la fiscalización. ¿Ya? Se fiscaliza a todos los prestadores, ya sean de salud pública como privada. Prestadores de salud, siempre vamos a hablar aquí de establecimientos de salud, ya tanto de toda la red asistencial, conocida, ¿cierto?, como los centros de salud, los hospitales, ¿cierto? Eh, Y, y además las clínicas privadas y los centros médicos. ¿En qué cosas se fiscalizan aquí? ¿Ya? Se va a fiscalizar el cumplimiento de las garantías explícitas, que son las GES, pero también se fiscaliza em, otro tema bastante importante que tiene que ver con la acreditación y certificación. ¿Ya? Han visto ustedes que los establecimientos al ingreso, ¿cierto? Tienen, la mayoría de ellos, en el fondo, pues, una figurita como de la estrellita que dice, este lugar está acreditado en calidad. ¿Ya? Esas cosas son las que se fiscalizan a través de la Superintendencia de Salud. Y, y otra de las cosas que también fiscalizamos es que estos prestadores, ya sean individuales o institucionales, eh, cumplan con los criterios que se establecen en las normas de acreditación. Y otra función es la de controlar y supervigilar, dice, el sistema de protección financiera para diagnóstico y tratamiento de alto costo, conocido como la ley Ricardo Soto. ¿Ya? Esas son como las funciones centrales que tiene la Superintendencia de Salud. Ya, pero cuando hablamos, ¿cierto?, de las materias principales que son la regulación y la fiscalización, ¿ya? Cuando decimos qué es lo que regula, porque en el fondo se regula para orientar, ¿cierto? E instruir a las instituciones, que a veces tanto a los que son, nosotros le llamamos aseguradoras a la situación previsional, en este caso al FONASA o las ISAPRES, cuando hay algo que no se cumple como debiera estar en la ley, nosotros instruimos, ¿cierto? O orientamos para que se corrijan algunas medidas que no le están dando cumplimiento, ¿cierto?, a los derechos que las personas tienen. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros acá tenemos un instrumento de regulación, ¿cierto?, que se llaman circulares. ¿Ya? Esas circulares son obligatorias tanto para, en este caso, para las aseguradoras, ahí hablamos de FONASA y SAPRE, o los prestadores, ya sean públicos o privados. Por ejemplo, porque esto lo vamos a ir viendo ahí con algún ejemplo chico. Hay circulares como las que aparecen acá en la presentación, pero hay una, por ejemplo, que es
de no hace mucho tiempo que tiene que ver con el acceso universal para la modalidad de pago del bono electrónico. Ya, aquí salgámonos de la parte de salud pública principalmente, pero por ejemplo, si usted es una persona adulta mayor, es pensionada, puede comprar, ¿cierto?, un bono, FONASA, porque además usted es FONASA, es del seguro público, pero se va a atender también se puede atender con un bono, ¿cierto? Eh, Muchas veces las personas se atienden en forma complementaria, ¿cierto? En la clínica XX. No le vamos a hacer propaganda ninguna, sino que va y se compra un bono. Y resulta que tiene problemas con el IMED, cuando uno no tiene el tema de la huella electrónica. Eh, ¿Qué es lo que se instruye ahí? Porque la gente empieza a reclamar de que no puede comprar su bono con la huella IMED, ¿cierto? Con el sistema biométrico. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace ahí? Se instruye a esos prestadores que deben tener, ¿cierto? Medidas alternativas para que las personas puedan acceder. ¿Ya? Entonces, a través de esa circular se le debe garantizar el acceso universal. Si no, en el fondo, si no se cumple, la persona puede, todo eso es reclamable. ¿Ya? Esas son como en el fondo, instrucciones o medidas que son preventivas para corregir, ¿cierto? Posibles problemas de acceso a las personas en la atención de salud. ¿Ya? Y otro de los temas que nosotros hacemos es la fiscalización, que es como una supervisión, ¿cierto? Como un ir a ver qué es lo que está haciendo, en este caso, el FONASA o las ISAPRES o los prestadores que son los establecimientos de salud. Nosotros en la Superintendencia de Salud, como nos organizamos internamente, tenemos dos intendencias, ¿ya? Dentro de nuestra superintendencia. Entonces, hay una que se llama Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales, que ¿qué es lo que hace? Supervisa, ¿cierto?, que el FONASA y las ISAPRES entreguen a sus beneficiarios, ¿cierto?, los derechos que la ley le establece, como por ejemplo las garantías explícitas en salud, que son las GES, los beneficios, atenciones y en el caso de las ISAPRES, la situación financiera de ellas. ¿Ya? Esas cosas se fiscalizan. Y hay otra intendencia, que es otra que tiene que ver con que se llama Intendencia de Prestadores de Salud. Esa intendencia lo que hace es supervisar a los prestadores institucionales, es decir, los centros médicos, hospitales, clínicas, ¿cierto? Para asegurar que el sistema de acreditación funcione en forma correcta y que se respeten los derechos de las personas, ¿cierto? Durante la atención, conocida, ¿cierto? Ahí como la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, que es la Ley 20.584. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuáles son estas entidades fiscalizadas? Las ISAPRES, el FONASA, los prestadores públicos, ¿cierto? Los prestadores privados, que son las clínicas y centros médicos, y las entidades acreditadoras, que son entidades em, que hacen el trabajo de la acreditación de calidad digamos, con los prestadores de salud. Hasta ahí, entonces, nosotros para ir avanzando, esos son como productos que nosotros le llamamos productos estratégicos, que es la regulación, ¿cierto? Y la fiscalización. Pero además, cuando el sistema no funciona, hay otro producto que tenemos y que también nos conocen bastante por eso, que tiene que ver con la resolución de reclamos. Y aquí tenemos dos patitas también. Una que tiene que ver con reclamos que las personas hacen contra ISAPRES y FONASA, y otro que tiene que ver con reclamos contra prestadores de salud. En la primera parte, que son la resolución de reclamos contra ISAPRES y FONASA, ¿qué es lo que se reclama? Aquí vamos a explicar en forma general. Para la gente que está en ISAPRES, que es cuando uno tiene un contrato individual, ya, y que son, eh, como les dije al inicio, un porcentaje eh, ya bastante pequeño ya de la población, como el 17%, más o menos por ahí. Acá como hablamos de un contrato individual, pasan muchas cosas que tienen que ver con preexistencias no declaradas. También se puede reclamar el incumplimiento de las garantías explícitas en salud, términos de contrato,
Ley de urgencia, que es un tema bastante recurrido acá, es una de las materias más reclamadas en la Superintendencia de Salud. Y bueno, y otras cosas que tienen que ver con la variación y coberturas de los planes de salud. ¿Ya? En ISAPRE funciona distinto porque es un contrato individual. Por lo tanto, muchas veces las personas reclaman porque no les cumplen con lo que dice su plan en la letra chica. ¿Ya? Eso a modo general. Y en el FONASA, ¿qué es lo que más se reclama? Bueno, aquí tenemos, ustedes saben, ¿cierto? Garantías explícitas en salud, que son las GES. Principalmente aquí lo que más se reclama es la garantía de oportunidad, que tiene que ver con los plazos que están establecidos por ley y que últimamente en el sistema público había un alto porcentaje de incumplimiento. ¿Ya? Que tiene que ver con cuando a las personas no se le cumple el plazo, o sea, se les cumple el plazo en su determinada patología y el sistema te tiene que entregar, ¿cierto? Como dice la ley, un segundo prestador. Y ahí es donde nos encontramos con hartas dificultades de la operatividad que tiene ese funcionamiento ¿cierto? Del segundo prestador. ¿Ya? Ese tipo de reclamos se reclaman acá. Se reclaman en el FONASA primero y se reclaman posteriormente acá. La ley de urgencia es otra materia también muy reclamada, que tiene que ver, ahí ese es como un tema, ese puede ser una charla aparte. Después yo les voy a decir dónde pueden también ver de este tipo de material, pero em, una de las materias más recurrentes que la gente reclama y que son pacientes FONASA que em, ingresan, ¿cierto?, a establecimientos privados en su fase como de urgencia, apelando a esta ley. Porque puede ser que el FONASA le indique, ¿cierto?, que no correspondía a una ley de urgencia, pero acá puede ser revisada esa materia si corresponde y ser en muchos casos revertida la primera, lo que le indicaron, ¿cierto?, al inicio, en este caso en el FONASA, cuando no le dan la ley de urgencia. ¿Ya? Otra de las cosas que también se reclama son algunos temas que tienen que ver con cotizaciones que nosotros le llamamos acá cotizaciones mal enteradas, que de repente son cotizaciones de salud que sobre todo pasa cuando la gente se cambia y hay ha pasado mucho últimamente que la gente se ha cambiado, ha migrado desde el sistema privado al sistema público. ¿Ya? ¿Cómo reclamar? Y aquí este tipo de reclamos tiene también un procedimiento y que también está establecido en una circular. Recuerden que al inicio yo les decía que nosotros hacemos estas instrucciones, ¿cierto? Que son obligatorias. Tenemos una circular del año 2005, que es la circular número 4, en la que se fija un procedimiento de reclamo en que si a usted le sucede alguna situación, tiene que primero reclamar en su ISAPRE o el FONASA. Las entidades tienen también 15 días hábiles para reclamar. Si no está de acuerdo con la respuesta de la ISAPRE o del FONASA, puede pedir, ¿cierto?, que se revise la situación a través de la Superintendencia de Salud. Y ahí, con esa respuesta que le dan, si usted no está de acuerdo, ¿cierto?, puede ingresar su reclamo y acompañar la respuesta que le dieron. Acá nosotros que lo que vamos a hacer es revisar y tramitar, dependiendo de la materia, ¿cierto? Si es un reclamo que nosotros acá le llamamos reclamo administrativo o reclamo arbitral. ¿Qué significa eso? Esa es como una vía de tramitación interna. Ya, que, por ejemplo, si es por garantía explícita en salud, siempre va a ser un reclamo de tipo administrativo, ¿ya? Porque además se tiene que resolver en menor tiempo. Si es un reclamo, por ejemplo, de ley de urgencia, lo más probable es que se va a tramitar por esta vía, que es un reclamo arbitral, que significa que acá se va a tramitar como un juicio. ¿Por qué? Porque nosotros como superintendencia tenemos esa atribución para este tipo de reclamos de ser como un tribunal especial, ¿ya? Por lo tanto, acá eh, se tramita como si fuese un juicio, pero distinto a lo mejor a lo que son las cortes, pero es muy parecido en el sistema y por eso es que a veces se demora mucho más el tiempo de tramitación. ¿Ya? Eso es como a grandes rasgos
las vías de tramitación de este tipo de reclamos. Recuerden que eran los reclamos que eran contra FONASA o ISAPRES. Y tenemos otra patita, ¿cierto? Que es la resolución de reclamos contra prestadores de salud. Recuerden que los prestadores de salud, ¿cierto? Hablábamos ahí de los que son establecimientos de salud, ya sean públicos o privados. ¿Ya? ¿Qué se reclama? En los centros de salud, ¿cierto? En los centros de salud públicos, vulneración a a la ley de derechos y deberes de los pacientes, conocida como la ley 20.584, la vulneración de la ley de cheque en garantía, y nosotros vemos acá un tema que les voy a ir a explicar, es la mediación por daños en salud, eh, y que hay una parte de este proceso que nosotros vemos, pero solo para establecimientos privados, ¿ya? Ahí les voy a explicar dónde se hace el del sistema público. ¿Qué se reclama? Ustedes saben acá, y me imagino han hecho hartos temas de capacitación en esto, sobre todo en la ley de derechos y deberes, que fue, ¿recuerdan que les dije que en la ley de autoridad sanitaria del año 2005, una de las patitas que tenía era la ley de derechos y deberes? Y esa ley fue la que más se demoró en el Congreso y recién salió, se promulgó en el 2011 y siendo operativa desde el 2012. ¿Ya? Esa es como la última de los paquetes que tenía la ley de autoridad sanitaria. Eh, como, como siempre, igual, por lo general, yo me recuerdo, porque yo hace mucho tiempo trabajé en centro de salud, en hospital, eh, y recuerdo mucho que se hizo harto trabajo previo a que saliera la promulgación de la ley. eh, Salió con las falencias que tiene, pero si uno lo mira desde la retrospectiva que uno hace ahora, han habido bastantes avances. Eh, por ejemplo, yo voy a poner solo un tema aquí, de tener acceso a la información sobre tu salud. ¿Qué significa esto? Que el poder que tiene de la información, o quien es dueño de la información, es el paciente, ¿ya? Eh, lo más probable es que me puedan decir, sí, que a veces que cuesta tanto pedir la copia de la ficha clínica, pero es su derecho, ¿ya? Muchas veces sí, antes de la promulgación de la ley eso no era posible, pues, o sea, había como harto temas de que guardaban mucha confidencialidad del dato, ¿ya? Pero acá siempre, si efectivamente los datos son confidenciales, pero quien es dueño de los datos o de su información es el paciente, ¿ya? Por lo tanto, sí, uno puede pedir la copia de su ficha clínica, puede pedir el informe médico, la epicrisis, etcétera. Ya, la copia no sé, de exámenes, todas esas cosas usted tiene derecho a solicitarlo. Eh, También lo otro, porque se mantenga la privacidad de la información en su ficha clínica, ¿cierto? Em, Otra de las cosas que también se han ido agregando muy importante también, el poder aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir salir en forma voluntaria. Eso también es parte del derecho que tienen las personas o los pacientes, ¿ya? Y aquí, bueno, otros que ya los conocemos más, que es el tema de recibir atención. Bueno, este es un tema súper difícil, que es el recibir atención rápida y sin discriminación, cuando nosotros sabemos que tenemos un historial ahí con los temas de lista de espera, ¿ya? Ahí están haciendo varias otras temas de gestión para mejorar justamente los tiempos, que son los temas ahora más reclamados. ¿Ya? Si ustedes me preguntan cuáles son las materias más reclamadas por esta ley, es esta, la de atención oportuna. Y en segundo lugar vendría siendo como el segundo o tercer lugar creo que es la de trato, ¿ya? Esas son algunas de las cosas que se pueden reclamar. ¿Cómo se reclama? ¿Ya? Y aquí el procedimiento de reclamo no ha variado aún. Han habido algunas
instancias para ir mejorando como los tiempos de este proceso, pero no ha habido modificación legal. Por lo tanto, hasta ahora, ¿cuál es el procedimiento de reclamo? Es esta de que usted debe hacer, ¿cierto? Primero el reclamo en el hospital, la clínica o el centro de salud donde le sucedió la vulneración, ¿cierto? Y también tienen 15 días hábiles para responder por escrito. Y si usted no queda conforme, acá sí, en el procedimiento para esta ley le indica que puede reclamar a la Superintendencia de Salud dentro de los 5 días hábiles después de recibir la respuesta. ¿Ya? Y lo otro también le pide, hay una exigencia también en este procedimiento que si reclamas como representante debe presentar un poder notarial. ¿Ya? Y acá en el fondo lo que se hace también es revisar y tramitar ese reclamo. En el plazo legal de, de los 5 días, este es el que les digo yo que ha habido varias instancias. De hecho, nosotros acá, nosotros tenemos como Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia que ha hecho varias presentaciones para modificar la cantidad de días, pero está todavía dentro de un proyecto de ley de mejoramiento de las atribuciones de la Superintendencia de Salud. Ya no ha habido todavía modificación legal. Otra de las materias que se reclama es la ley de cheque en garantía, pero esta principalmente es cuando las personas acuden a establecimientos privados y les piden em, claro, ahora ya no te piden un cheque, ¿se acuerdan que les pedían antes un cheque en blanco? No, pues les piden a veces la firma de un pagaré en la urgencia cuando usted está en riesgo vital. Eso está acá, hay o sea, es reclamable y ahí se sancionan se hace un procedimiento sancionatorio a estos establecimientos cuando a las personas les exigen eh, pago digamos, firma de pagaré o temas que les piden las tarjetas de crédito, etcétera, en, em, en atenciones que son de urgencia o riesgo vital. Y ya, y pues casi por último, hay una que tiene que ver con posibles negligencias médicas que se reclama. Hay un procedimiento que se llama mediación en salud, ¿ya? Cuando las personas sufren daño por una atención de salud, ya sea en clínicas, centros médicos o por profesionales, tiene que hacer un procedimiento que se llama mediación antes de iniciar una demanda judicial. Si la situación le ocurrió en el sistema público, en el hospital, por ejemplo, que em, le hicieron una mala praxis, que son cosas que han sucedido, pues no las invento yo, ¿cierto? Que le hicieron, no hubo un tema de seguridad, ¿cierto? No hubo una seguridad dentro de la atención y que puede haber provocado una negligencia médica, ¿dónde usted puede reclamarlo? Acá, en el Consejo de Defensa del Estado. Siempre y cuando eso haya ocurrido, ¿cierto?, en un establecimiento de salud público, ¿ya? Que le hayan expuesto, por ejemplo, yo me recuerdo un caso en un centro de salud X, no lo vamos a decir, em, en que a la persona le administraron mal una vacuna y le provocó eh, una reacción alérgica, bueno, la cosa es que fue bastante compleja, la persona se tuvo que ir a una urgencia, ¿ya? Esos casos se ven aquí, en el Consejo de Defensa del Estado, para resolverlo, porque principalmente ahí lo que se está pidiendo, ¿cierto?, es una compensación económica principalmente, ¿ya? O de recuperación de la situación de salud negligente que haya ocurrido. Si fue en el sistema privado, aquí intervenimos nosotros, pero en realidad es como un proceso en el que nosotros tenemos acá un registro de mediadores. Y esos mediadores son privados, o sea, cobran hay un arancel que cobran, ¿ya? Y si se llega a ese procedimiento de mediación, em, las personas lo que hacen es presentar un pool de mediadores que nosotros tenemos acá,
que están debidamente inscritos, que tienen un arancel, que si llegan a acuerdo con la institución con la que usted está demandando o el médico al que está demandando, si se llega como a un acuerdo antes de un juicio, se puede llegar a través de un acuerdo con este mediador. Si no, la mediación se considera que está frustrada y tiene que seguir un procedimiento judicial. Eso es lo que está establecido en el sistema. Y las excepciones a la ley son los establecimientos que son de las Fuerzas Armadas, que no tienen, que van directo, digamos, también a la justicia ordinaria, y quedó fuera también el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Ya? Ellos, si sucede algo ahí, debe acudir directamente a la justicia ordinaria, sin el procedimiento de mediación. ¿Ya? Hasta ahí, esas son como las grandes, como los temas que nosotros tenemos como Superintendencia de Salud, bien en general, ¿ya? Tenemos obviamente acá las modalidades nuestras de reclamo, que están en la atención presencial y a través de nuestro sitio web, donde ustedes pueden, las personas que se manejan, ¿cierto? A través del sitio electrónico pueden tener acceso a nuestros formularios de reclamo. Y ahí dejo también todas eh, nuestros canales de atención, ¿cierto? Tenemos nuestro canal web, nuestro call center, donde pueden llamar para hacer sus consultas y también, bueno, nuestras redes sociales que pueden también revisar. Y hasta ahí dejaría como la presentación para dar como el espacio para consultas. Y ahí voy a dejar de compartir. Les voy a después enviar a través de Pilar, les voy a compartir la presentación para que la tengan y puedan después verla. También les voy a dejar invitados a que revisen nuestra página web, porque ahí también tenemos también estas mismas presentaciones ya grabadas. eh, de hecho, tenemos otras materias también que ustedes pueden también consultar. ¿Ya? Así que ahí les ofrezco también ahí la palabra para que me puedan hacer llegar sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana, por esta presentación y por la información que nos has entregado esta mañana. Ahora vamos a abrir este espacio para el diálogo con respecto a las preguntas y las consultas de quienes nos acompañan hoy. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas directamente por el chat y también pueden solicitar la palabra para intervenir directamente. La invitación es que vamos a aprovechar este espacio para conversar, para poder aclarar dudas y también profundizar en aquellos temas que sean de interés para la comunidad. Así que damos inicio a nuestro espacio de preguntas y consultas. Veo algunas manos que están levantadas. Arnoldo primero y después aparece alguien que dice Galaxy A31. Y ahí vamos a ir dando las manos que está levantando don Arnaldo primero. Eh, Buenos días. Sí, muy clara la presentación. Agradezco a la señora Joana por su eh, discurso respecto de lo que es la Superintendencia de Salud. Y me caben dos inquietudes. Una, la superintendencia no tiene más atribuciones respecto del sistema de salud sobre lo que es la gestión que se hace respecto de los recursos que se entregan Mm, para su desarrollo, para su operación. Eso por un lado, porque hemos visto que ha sido la Contraloría General de la República la que ha señalado un montón de falencias y problemas que se han registrado en el sistema de salud. Y es de mucho tiempo atrás que se viene diciendo que muchos problemas se habrían solucionado en el sistema de salud si hubiese habido un mejor control, un mejor uso respecto de los recursos que se le entregan, porque año a año se sube el presupuesto para el sistema de salud y resulta que
La producción se mantiene igual, incluso ha bajado en algunas ocasiones. Estamos conscientes de que cada año, por supuesto, la población es mayor, hay otros problemas, pero igualmente se ve un problema de gestión. Yo no, lo que querría Claro, sí. Ahí, esa- don Arnoldo, la claro, efectivamente, superintendencia. la superintendencia no tiene esa atribución, pues, no tiene la atribución de, tal como usted lo dice, de ver la gestión de recursos. Nosotros tenemos las atribuciones que yo les indicaba al inicio. De hecho, hay un proyecto de ley de mejoramiento de las atribuciones de la superintendencia, pero ese todavía está em, lo que yo sé es que está todavía como hay algunas de las cosas que ya estaban aprobadas, pero que siguen en la Comisión de Salud, hasta, en la Comisión de Salud del Senado. No sabemos ahí, esperamos que durante este año hay avance de ese proyecto que mejora también las atribuciones nuestras. Pero las que nosotros tenemos ahora eran las que yo les indicaba, que tiene que ver con cumplimiento principalmente en el sistema público, cumplimiento de las garantías GES, porque tampoco nosotros podemos ver la gestión de lista de espera, por ejemplo. Solo en gestión perdón, de garantías explícitas en salud, que son el GES. ¿Ya? Ese es como lo que eh, siempre les indicamos. Y lo otro tiene que ver con vulneración a la ley de derechos y deberes. Ese es principalmente como con el sistema público. No tenemos mayores atribuciones y por eso es que está todavía veremos cómo va avanzando ese proyecto de fortalecimiento de las atribuciones de esta superintendencia. Por otro lado, le quería agregar que nosotros además somos un organismo, si bien así como con todo lo que yo le indicaba, un organismo que tiene poquitos funcionarios, pues nosotros somos a nivel nacional 300 y tantos por ahí, y funcionamos en agencias regionales. De hecho tenemos una que está ahí en Viña del Mar, en la calle Álvarez, eh, y que tiene poquitos funcionarios, pues. Esa es como también una de las situaciones que tenemos, que son bien complejas al momento de, ¿cierto?, de poder aplicar todas las cosas que nosotros deberíamos hacer. Pero ¿Entendido? comparto con usted su diagnóstico. ¿Entendido? Ya, y la otra inquietud que tenía para terminar, ustedes no podrían, dada la publicidad que se creó respecto de la emisión de licencias falsas, no tienen tampoco algún mecanismo como para haber sabido respecto de este tema antes Las que la li- Contraloría claro, detectara todo esto? las licencias, nosotros no tenemos las competencias de las licencias. La licencia médica se ve a través de los organismos son la COMPIN y la Superintendencia de Seguridad Social, ¿ya? Ahí está las competencias en Una relación a competencia médica. licencias médicas. Sí, no la tenemos nosotros. Es la suceso la instancia que ve el tema de licencia médica. Ahora, entiendo yo que esa superintendencia está haciendo también, em, tiene ahora dentro de su página el tema de denuncias anónimas para el tema justamente de mala utilización de ese recurso y lo otro también es que ¿en qué cosa sí? En que en el registro de prestadores nuestro, que nosotros tenemos en nuestra página, el registro de prestadores individuales, se va a cruzar en este caso, con las personas que emiten de mala forma, ¿cierto? Licencias médicas, en este caso licencias médicas falsas. ¿Ya? Eso es lo que sí vamos a tener. Ya, muchas Eso, don gracias. Arnoldo. Muchas Gracias a usted. gracias. Tenemos otra en mano, dice Galaxy A31 y después vendría Aura García. Sí, buenos días, soy Roberto Gallardo de acá del Hospital de Quillota. Hola, don Eh, Roberto. sí, yo quiero agradecerle este trabajo que están haciendo ustedes de capacitación porque ayuda mucho a los dirigentes que trabajamos en estos temas para apoyar los trabajos que se hacen. Yo trabajo con el Comité de Ética Asistencial del hospital y eso nos permite a nosotros también hacer un trabajo interno con este comité porque nos llegan reclamos de personas y algunos no nos corresponden en la OIR, pero a otros sí, y podemos hacer capacitación como lo hemos hecho con los servicios clínicos
para ir mejorando esto de las fichas clínicas, porque no hay a veces un desarrollo de todos los profesionales, de escribir todo lo que corresponda, que dejar constancia y para que los procedimientos sean bien explícitos y claros, como la información que se le debe entregar a los pacientes. Así que en eso hemos hecho un trabajo este año pasado casi a todos los servicios y clínicos, salvo la urgencia y la UCI. Pero esto que están haciendo ustedes, yo lo valoro mucho porque tenemos acceso que antes era muy difícil para los dirigentes estar al tanto y saber cómo son los procedimientos de las instancias, a quién acudir, pero de una forma, digamos, respetuosa y con argumentos, porque a veces, ¿por qué se pierde el foco de los dirigentes en que yo soy reclamador nomás, pero no hago las cosas como corresponden, con el debido respeto a las autoridades que se dirigen y también con los puntos que corresponden y no con cosas supuestas? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro nosotros como dirigentes. Cuando se lleva a cabo de esa forma, en la trayectoria que tengo yo de hace muchos años, ha sido positivo en lo que es en Quillota, porque no, yo me he preocupado de que trabajemos juntos FONASA, la salud primaria y el hospital. Entonces eso también es importante, el trabajo de los dirigentes, no estar por un lado nomás, sino que agruparnos en esos trabajos, los mismos dirigentes a veces. Ayer tuve una reunión yo con el COSOT de la comuna en la Comisión de Salud que presido, y le entregué toda la información que he recibido estos últimos tiempos de estos temas de los recortes o los ajustes que se nos ha informado por el director del Servicio de Salud mío Quillota. Entonces también estamos enterados de estos trabajos, como decía don Arnoldo anteriormente, que somos parte de ese consejo. Entonces la participación, pero responsable, es muy importante. Así que le agradezco y también que nos manden esta información a nuestro correo, porque eso nos permite a nosotros tener un recurso muy positivo para hacer las cosas mejor. Gracias, don Gracias, Roberto. Yo creo que Roberto. igual es importante lo que usted indica de que la labor del dirigente social, la labor, cierto, de los representantes de los usuarios, es siempre mantenerse informados. Así que esa es la idea, compartir esta información y que ustedes la puedan replicar y en el fondo también ser un agente multiplicador, que eso es lo que siempre nosotros hemos hecho el énfasis. Así que le agradezco sus palabras. Aura García también levantó la mano. Hola, buenos días. Agradecida por esta capacitación porque nos da a tener más conocimiento sobre el tema de la salud. La pregunta es de los derechos de los usuarios. Dice que los mayores de 60 años tienen prioridad también las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que nos sucede? Por ejemplo, yo voy a hablar técnicamente más que nada de emergencia. En emergencia puede estar un abuelo 3, 4 horas esperando porque yo sé que es categorización, pero resulta de que, ¿qué pasa con ese abuelo que está, no sé, por 3, 4 horas en emergencia esperando que recibir una atención? Eh, no hay prioridad ahí. Ahí yo sé que es en base a la categorización, pero también tiene que haber un poco de empatía para la gente adulta mayor y que no la hay. Eso es lo que quería decir, porque nos pasa que vamos a los Cefanes y realmente también hay un atraso en exámenes, atenciones médicas de los crónicos, que lo estamos viviendo en nuestro sector, que espero que a futuro eso se normalice, pero esto ha pasado por años. Entonces aquí dice que hay que dar prioridad al adulto mayor de 60 años y no es así. Y en cuanto a la fiscalización que no se Mm. hace por tema de pocos funcionarios, eso es a nivel de todos los departamentos, de todos los ministerios o como que se quiera llamar. Eso pasa en medio ambiente, en todo. Aquí en el tema de las aguas,
Aquí no hay fiscalizadores porque son pocos. Entonces, ¿qué hace el gobierno respecto a eso? En solucionar, de tener más mano de obra para poder hacer fiscalización. Si hubiera fiscalización, obviamente que serían menos los errores y los temas a solucionar. Esa es mi intervención. Y agradecida por esta capacitación. Muchas gracias. Gracias, señora Aura. Sí, solo decirles que en el tema de, efectivamente, dentro de los derechos establecidos en la Ley de Derechos y Deberes, efectivamente hay uno que dice derecho a la atención preferente. El problema, obviamente, es que cuando se incorpora ese derecho, que también tuvo alta resistencia, porque en el fondo siempre, si uno habla de cuáles son los usuarios en la salud, la mayoría en la salud pública, la mayoría que se atiende, ¿cierto? Son personas de ese rango etario, la mayoría. Por lo tanto, lo que sí se ha ido como estableciendo, porque se ha ido como avanzando en ese derecho es que los establecimientos lo tengan, ¿cierto?, dentro de su reglamento, dentro de sus o como horarios protegidos. Hay establecimientos que han avanzado, por ejemplo, en tener líneas telefónicas de atención para esa atención preferente. No todas, lamentablemente, porque también pasa mucho que va a depender de los recursos que tiene cada centro de salud, po. Los centros de salud son de administración municipal y hay algunos que lo hacen muy bien y otros que no les alcanza tampoco todo el recurso. Eso es lo que ha ido como sucediendo, pero como está establecido por ley, uno tiene que ir empujándose a que vaya avanzando. En el tema de la urgencia es más difícil porque tal como usted lo decía, señora Aura, ahí la urgencia tiene otro criterio que es un criterio clínico, que es el criterio de la categorización. ¿Ya? Se entiende obviamente que y ahí hay un tema de gestión que me imagino que se va a ir también mejorando, que tiene que ver con esos tiempos de espera a veces interminables en las urgencias, que es un poco que a veces tiene que ver con determinados pics de urgencias estacionales. Pero como le digo, la idea o lo que tiene ese derecho es que se vaya, obviamente, ir afianzando, avanzando en esos derechos que antes no estaban establecidos. ¿Ya? Eso. Joana, Ujú. antes de dar la próxima palabra, quiero leer algunas consultas que están en el chat. Ya. Acá nos pregunta el Consejo Consultivo de la Ligua, dice, ¿qué pasa con las farmacias? Pero ahí es que ahí no sé qué es lo que es, cuál ¿Está sería la por ahí consulta de qué el pasa con la Consejo? farmacia. ¿Será la atención que se hace ahí en la farmacia? Porque recuerden que las farmacias tienen además temas y ahí entran otros organismos, pues, que en este caso que dependen de quienes abastecen o hay quiebres de stock. No sé a qué se referiría con la consulta. Si está la persona del Consejo que quizás pudiese profundizar un poco más. Sí, quisiera profundizar. El tema es el control sobre la farmacia, ¿ya? ¿A quién le compete de todos los organismos fiscales? En el tema de su propio reglamento, el tener, por ejemplo, un químico farmacéutico permanente, en regulación de precios para los mismos productos, en la misma atención también en preferente o no de adultos mayores, etcétera. ¿Quién regula en el fondo? Pero habla de las farmacias De las privadas, sí, está pues, hablando de las de las- farmacias privadas. Claro, es que nosotros sí, correcto, ahí, farmacias claro, privadas. ¿A quién le compete? Porque es las que otras están ahí dentro del sistema dentro del público y es sistema público, distinto. nosotros Claro, ahí no ahí es tenemos esa distinto. atribución eh, con ¿Son las el tema. serenas de salud? Ahí hay algo que tienen que ver, por eso le decía, pues las Ceremis y hay algunas autorizaciones que hace el Instituto de Salud Pública, pero en realidad no lo tengo, por lo menos por la parte nuestra no corresponde. La mayoría de Ya, las veces es la Seremi de Salud. ya, ok, gracias. Hay otra pregunta de Fanny Leiva, dice, una consulta, ¿los hospitales pueden tener acceso a la información de un paciente de consultorio
es decir, los antecedentes del paciente para una mejor atención. Es que ahí lo que pasa es que, a ver, hay dos cosas, porque dependiendo, ¿cierto?, de el acceso el acceso a la información de la ficha clínica, si efectivamente si es confidencial, sí puede ser por del personal de salud o a través de quién otro más, el Tribunal de Justicia también puede pedir los antecedentes clínicos. eh, Puede ser solicitado también o sea, por la persona o quien lo represente, pero también lo otro es ver si es que esos establecimientos a veces tienen o sea, avanzado harto como en la ficha, en esta ficha digital. Y ahí es donde han habido como dificultades con este tema de ir avanzando como en la salud digital, en tener como em, el mismo repositorio o que vayan justamente por esto, por tener como los antecedentes para ir mejorando la atención. Así debiera ser. Se debiera tender a tener como la ficha única. Ese es como, eh, ese es lo que, cómo se soluciona ahora es que el mismo paciente a veces solicita, ¿cierto?, su ficha cuando requiere atenderse en el establecimiento de mayor complejidad, pero debiera ir, ¿cierto? Todo ir avanzado hacia una ficha única. Disculpe, buenos días. ¿Sabe que soy yo? Me presento, Fanny Leiva, soy de una junta de vecinos, Ujú. participo en el consejo consultivo. Es que lo pregunto porque nos pasó una pequeña situación. Mi tía falleció hace como 7 meses, ya por muerte natural, estaba postrada hace más de 10 años. Cuando se hizo, falleció en la casa, se llamó al hospital para que hiciera la Ujú. contratación, todo. Se nos dijo ya vayan a buscar el certificado de función al hospital. Llegamos al hospital y la doctora que estaba de turno se demoró en salir y nos preguntamos por qué y decía que no tenía los antecedentes de mi tía. ¿Ya? Nosotros dijimos que ella se atendía en consultorio, le explicamos todo, le trajimos el carnet de control, todo, pero digo, no tengo mayor antecedentes de ella. Uy, ¿qué hacemos? Ya eran más de las 3 de la mañana, teníamos que esperar hasta el otro día. Esperamos hasta el otro día para que se abriera, ya vamos a tener que ir al SAPU, y nos llamamos sorpresa que llegó Carabineros con el servicio médico legal a la casa porque si no ya a mi tía hacerle la autopsia. Imagínense una persona de 25 años, otra de 16 años, y nosotros quedamos, no supimos qué hacer, pues entonces ahí nos dimos cuenta de que por qué el hospital no tenía acceso a la información de mi tía, eh, no había un Y ella no enlace te, para saber, claro, ella no se atendía ahí era paciente no tenía ningún antecedente ahí, no. salvo una vez que se atendió porque estuvo con una infección urinaria, nomás la atendieron en el hospital, pero todas Ya, las entonces no atenciones tenía estaban lo que pasa que, claro, la, ¿no? Pues el- los antecedentes estaban como en su centro de salud. Si ella no era paciente del hospital, lo más probable es que no tenía historia clínica. Y en este caso, como le digo, como no hay un tema de ficha única, tienen que solicitar los antecedentes. Ahora, obviamente en el caso suyo, obviamente que no debió haber pasado de esa forma. Eh, por lo general se solicitan, ¿cierto? O debiera suceder que se solicitan los antecedentes al centro de salud para mejorar, sobre todo una situación en la que el paciente fallece en la casa, pues. O sea, eso por lo sí, general porque es así. Sí. No me debería, causó, no, me claro, causó mucha pero no curiosidad es que que, viera claro, el traspaso de información. lo que pasa es que no es que tengan acceso Ah, ya. los centros de salud tienen su propia ficha, por lo general hay su propia ficha clínica. Han ido avanzando, como le digo, desde la del papel al digital, pero Ujú. no necesariamente están ahí como en coordinación, si ese es como lo que el gran problema que hay. ¿Ya? Sí, Solo eso. quisiera agregar que a la pregunta anterior de quienes ven el tema de las farmacias justamente es la CRM y el Instituto de Salud Pública a través de ANAMED, que es el organismo que revisa o que ve el tema de los medicamentos. ¿Ya? Solo era para complementar eso.
Bueno, les comentábamos por el chat que pueden ir dejando sus correos electrónicos para poder después compartir esta grabación del diálogo, así que lo pueden dejar ahí por escrito. Vamos a ir dando las últimas palabras. A continuación viene Mónica. Está con el micrófono apagado. Buenos días. Hola, Me buenos días. pongo agradecimiento porque toda información que nos llegue a nosotros como dirigentes enfocados en el área salud, yo soy presidenta del Consejo Comunal de Salud Olmué, y nos trae beneficios y poder dar una respuesta también correcta dentro de nuestras competencias. Mi pregunta es sobre la ley de urgencia, porque ahí hay un gran vacío de cómo opera realmente en casos de, por ejemplo, una persona, vamos a decir, diabética y se descompensa y se ha sabido que no entra la ley de urgencia porque ya tenía una enfermedad crónica de base. Entonces, esa parte como yo solicito a ver si nos pueden dar una capacitación después concreta, real, de cómo opera realmente la ley de urgencia. Claro, mire, yo les voy a dejar al final, pueden ingresar a nosotros tenemos una presentación grabada respecto de la ley de cómo funciona la ley de urgencia, está en nuestra página web, yo se las voy a también, le voy a dejar a través de Pilar todas las coordenadas para que puedan revisar esa presentación y finalmente indicar, o sea, a modo bien general, que efectivamente la ley de urgencia lo que tiene es que siempre tiene que haber una condición clínica y quien determina qué es ley de urgencia siempre es el médico de la urgencia. Tiene que haber una certificación de aquello, porque lo que dice esa ley es que usted llega porque em, hay una secuela funcional grave o usted se puede morir. Eso es, ¿ya? No es si usted se descompensa, por lo general, eh, los médicos no lo certifican como ley de urgencia, Riesgo vital en ¿ya? eso. Tiene que ir en riesgo vital. Eso es. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, le voy a decir, una persona que tiene un infarto al corazón, eso es ley de urgencia, ¿ya? Los accidentes graves o algo que le deje alguna secuela, puede ser considerado ley de urgencia. Hay varias, dentro de la misma ley, hay varias como diagnósticos que están establecidos, ¿ya? Pero claro, lo que está indicado es lo que certifica ese médico en la urgencia, Ya. ¿ya? Eso. La otra Igual consulta. les voy a dejar ahí, como les digo, todas las indicaciones para que puedan revisar también en nuestra página. Ustedes como Superintendencia de Salud ya conocimos todos los organismos que fiscalizan dentro de las posibilidades. ¿Y a ustedes también les corresponde la fiscalización a los centros de atención primaria de salud? ¿O eso es otro Sí, organismo? pues no, pues sí, por eso yo le Otro decía a organismo. los prestadores de salud, cuando hablamos de los prestadores de salud, hablamos de toda la red asistencial, que es los centros de salud primaria, lo- eh, los hospitales, digamos, todo lo que está en la red asistencial. Y además, las clínicas privadas. Ya, ¿Ya? Ese es como lo que está dentro del ámbito dentro del ámbito que es la fiscalización, pero la fiscalización en temas de garantía explícitas en salud, ley de derechos y deberes, ley de cheque en garantía, lo que yo les expliqué en la presentación. todo lo que está explicado. Ya, Sí, Joana, gracias. listo, Mónica. Levantó la mano también Isabel Caro. Hola, buenos días o Buenos buenas días. tardes ya. Sí, parece. Giovanna, mira, quisiera hablar, soy presidenta de GAFA, Grupo de Apoyo a Familias de Personas con Alzheimer, y también pertenezco a otros COSOC. Ujú. Y me interesaría sobre todo resaltar y pedir fiscalización para dar información de lo que significa el GES 85, que atañe a todo lo que son las demencias, específicamente el Alzheimer. Entonces, ¿quién fiscaliza que realmente esto esté llegando a la comunidad o los consultorios, a los hospitales, para que las personas hagan uso de esta garantía? Muchas Lo- gracias, lo- Joana, y sí, gracias por toda la información. Muchas gracias. gracias. Sí, lo que yo les decía, ahí, po, una de las fiscalizaciones que se hace
claro, a veces de determinadas patologías corresponde a la Superintendencia de Salud, pero claro, cuando hay una situación así como específicas, usted, la gente la puede es reclamable. Ya, se puede reclamar o se puede hacer solicitud de fiscalización también eh, al respecto, porque por ejemplo no está funcionando o no se Dándose está la información. Es que cumpliendo, por eso, ¿cierto? exacto, a Se eso voy puede. yo. ¿Cómo hacer lo que realmente se cumpla en los consultorios o en donde es decir consultorios, que donde es la primera derivación, que Lo que se pasa es que exija? siempre lo que pasa es que ahí siempre va a ser relacionado al inicio, siempre va a haber, tiene que haber habido algún reclamo de esa persona que es un paciente GES, al que no se le cumple, ¿cierto? Esa garantía, ¿ya? O garantía, acuérdense que ahí está, las garantías de acceso o la garantía de oportunidad, dependiendo de lo que tiene cada patología. Entonces, Exacto. esa es una Pero, instancia que las personas sí pueden hacer. La persona puede hacer su reclamo primero en el FONASA y luego con nosotros, tal como se los indique en la presentación. ya, y lo importante es que más que nada que se haga da conocimiento porque la gente no lo sabe, porque no tiene acceso a esta información. Entonces también debería ser parte de una información dentro de lo que se corresponde de los GES, que lo tengan acceso las personas que justamente son las personas que tienen la enfermedad o que no la tengan, pero que sepan que está y que se puede sacar o informar dentro de lo que significa consultorio, hospitales públicos, hospitales privados. Exacto. Nosotros también ahí, también como les voy a decir, tenemos una presentación de general de cómo funcionan las garantías explícitas en salud. Obviamente que hay varias cosas que son de Ujú. manera general, pero igual ahí pueden revisar toda la información en nuestra página. Después que tienen que ver con con lo que tiene cada patología. Cada patología también tiene sus Por propios supuesto. plazos. Entonces, ahí hay que ir viendo qué es lo que también tiene en su canasta de prestaciones. Claro, todas esas cosas Pero más que se nada, y la necesitan información revisar. general, que la gente sepa que está, si tiene Alzheimer, Sí, está garantizado. Eso. Entonces, que también esté dentro de lo que es información cuando uno entra y saber que tiene esta garantía, porque no todos lo saben. Yo creo que es muy bajo el claro, porcentaje que sí. existe. Es importante también hacer difusión de eso. Es por eso. ¿Y de qué manera se puede hacer exigir para que, que ustedes como Lo que superintendencia pasa es que por eso supervisen le digo, esto? si usted, ahí el tema de la información, primero hay un tema como de la información que tiene que tener cada, los La establecimientos, pero bajada lo a la... otro, sí, pero lo otro es que si la persona tiene un diagnóstico, que se lo va a notificar ese médico, que después la va a determinar ahí que, em, que lo vea un especialista, ¿cierto? Ahí va a poder ver si se cumple efectivamente con lo que está garantizado y si no, la persona lo puede reclamar. ¿Ya? Y lo Muchas otro gracias. es que efectivamente puedan acceder a la información Eso es general lo más respecto de las importante. garantías. Eso, ¿Ya? Sí, eso exactamente, sí. eso es. Gracias. Joana, antes de dar Sí. la última palabra, queríamos comentarles a quienes se encuentran presentes en esta jornada que esta capacitación obedece a un ciclo de capacitaciones con respecto a una encuesta aplicada a los dirigentes, donde surgieron varias temáticas de lo que hoy se ha planteado, por ejemplo, el tema de la ley de urgencia, las garantías GES. Entonces, hacemos un llamado para que estén atentos a las próximas capacitaciones, nos pueden dejar su correo para que podamos enviarles toda la información y comentarles que el próximo lunes 24 de agosto a las 15 horas vamos a tener un diálogo ciudadano sobre las prestaciones GES, así que ahí para que puedan también ir despejando sus dudas y también podamos compartir el material que se va planteando en cada uno de estos conversatorios. Así que ahí nos pueden dejar sus correos, su contacto. Y por último, dar la palabra a don Roberto, que tiene ahí la manito levantada ya para ir cerrando este diálogo ciudadano. Sí, muchas gracias porque quería acotar algo respecto a la señora que hablaba de los fallecimientos en casa. Para conocimiento de los dirigentes acá en Quillota hay una solución bien importante que entre el municipio y el hospital, como se trabaja en colaboración, se tomó la decisión de establecer un número de llamado hacia la atención de salud primaria, donde acude al domicilio, si es de las 8 de la mañana o hasta las 5 de la tarde, al consultorio más cercano, un enfermero con un equipo, para que levante la información y el médico de turno que esté en ese establecimiento haga el certificado de función. Si es más tarde,
asiste de la emergencia de la salud primaria, que es el SAR, el equipo también a hacer el procedimiento, porque ya el SAMU no atiende estas situaciones que hay que esperar tanto, porque ellos tienen otros procedimientos según más prioritarios. Entonces, tampoco Carabinero, así que esa es la solución que Quillota tiene muy buena de aplicar. Gracias. Muchas gracias ahí, don Roberto, por la información. Hoy yo también quería tomar un pequeño espacio porque nosotros también tenemos un ciclo de charlas que hacemos en la Superintendencia de Salud y vamos a tener una que los voy a dejar cordialmente invitados, después también se los voy a hacer llegar a través de Pilar. Em, la próxima tiene que ver con, nosotros acá lo que tenemos es el registro de prestadores individuales de salud. Usted puede revisar a través de nuestra página, em, puede revisar si el profesional que lo está atendiendo efectivamente es médico, tiene tal especialidad o no. Esta es súper importante, una herramienta que nosotros también tenemos y que forma parte también de lo que está establecido en los estándares de seguridad del paciente. Así que los vamos a dejar cordialmente invitados a esa charla que tiene que ver con esa temática, ¿ya? Que es súper importante, yo creo que sobre todo para la gente que son dirigentes de salud, ¿ya? Así que después se los voy a hacer llegar a través de Pilar. Eso, yo Perfecto. creo que eso. Sí. Bueno, ahí para quienes quieran enterarse de las próximas convocatorias, nos pueden dejar su correo, su teléfono. Nosotros desde el servicio también tenemos un WhatsApp de dirigentes donde estamos publicando todas las convocatorias del servicio, así como de los otros servicios en temas relacionados a salud. Así que ahí nos pueden dejar su contacto. Y bueno, para finalizar, queremos agradecer nuevamente a Joana Pozo y a la Superintendencia de Salud por su disposición para poder participar de este diálogo ciudadano. Queremos agradecer también a cada una de las personas y las organizaciones que hoy se hicieron parte de esta instancia y esperamos que la información que hemos compartido en esta jornada sea una herramienta útil para ustedes y que puedan también replicarla y compartirla en sus organizaciones y comunidades. Como servicio de salud, nosotros reafirmamos nuestro compromiso para continuar generando también estos espacios de participación, información y diálogo con la ciudadanía para que podamos fortalecer una salud pública que pueda considerar también la voz y las necesidades de las personas. Así que muchísimas gracias por su participación, por sus preguntas y también por ser parte de este espacio. Que tengan una muy buena jornada. Buen día para ustedes también. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao.